El descanso, la alimentación saludable y la actividad física tienen un impacto positivo en nuestra salud. Pero ¿sabías que con el deporte de alto rendimiento muchas de las mujeres no pueden decir lo mismo? Esto porque el desempeño físico y el bienestar dependen en gran parte de nuestras hormonas. Este tema y otros más los aclarará Diego Herreros, nuestro médico experto en este capítulo. Acompáñenme para que aprendamos juntos. Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos a Pase de Taquito, el late del fútbol femenino. Les habla Daniela Dani 9 Contreras y les quiero contar que hoy tendremos un capítulo especial, muy particular y dedicado también al área de la salud porque creemos que es muy importante en el deporte y en el fútbol femenino, ¿cómo no? Para eso tenemos a un invitado que es un experto en esto. Antes quiero invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram, también en TikTok, en este canal de YouTube para que se suscriban y en Spotify para que escuchen los capítulos. Y ahora sí, le quiero dar la más cordial bienvenida a Diego Herreros, que es médico cirujano. También actualmente trabaja con la Unión Española y el fútbol femenino. Y además tiene la especialidad de Medicina del Deporte y la Actividad Física en la Universidad Mayor. Así que un aplauso para él porque vamos a hablar de un tema muy específico que tiene que ver con las hormonas en la mujer, con la implicancia que tiene en el alto rendimiento, mitos, verdades, incluso también el embarazo, por ejemplo. Vamos a saludarlo y a hablar con él. Muchas gracias, Dani, por la invitación. Muchas gracias por la presentación también. Agradecer esta oportunidad de mostrar también un área que creo que es muy importante dentro del fútbol femenino, que va creciendo, pero que todavía podemos dar mucho más y dejar mucho más beneficios a las deportistas, que todos sabemos lo difícil que ha sido como todo este proceso en el fútbol femenino, pero que tiene hartas expectativas de seguir creciendo. Así que agradecerte, espero que sea una buena entrevista, que podamos sacar muchas enseñanzas tanto para la gente que los ve como la gente que también trabaja en el área de la salud que pueda verlo. Así que eso, ojalá sea una buena entrevista, la disfrutemos harto. Gracias, Diego. Gracias también por tu tiempo, por estar acá y por querer compartir con nosotros estos temas tan importantes que además nos van a ayudar a enseñarles también a otras personas cosas que hasta yo misma he aprendido en las conversaciones previas a este capítulo contigo. Tal cual, yo creo que la educación es un pilar fundamental. En ese sentido, tanto nosotros como el área de la salud y ustedes como área de comunicaciones es algo que tenemos que transmitir y que cumplimos un rol fundamental al momento de velar por las mejores condiciones posibles para los deportistas en este caso. Diego, y como lo decíamos en la presentación, actualmente estás trabajando con la Unión Española el fútbol femenino. Me gustaría preguntarte cómo fue que llegaste ahí al club, cómo fue que te conectaste con este deporte practicado por mujeres, viniendo del área de la medicina. Es una vuelta bien larga. Yo siempre fui al fútbol a ver a mi papá jugar en las ligas. Siempre me gustó el fútbol. Fui cadete de un equipo de fútbol y tuve muchas lesiones que quizás no fueron tan bien tratadas. Y en ese sentido quise entrar a medicina y que a nadie le pase lo que me pasó a mí, en ese sentido. Conocí la especialidad de medicina del deporte, entré y lo primero que me ofrecieron esa vez fue ir como médico a Cobresal Femenino. Estuvimos un par de meses en Cobresal Femenino con bastante pocos recursos, pero en el fondo se empezó a generar mi afición hacia el fútbol femenino. Y después por rotación de la especialidad me tocó estar en Santiago Morning. Estuve 2 años ahí, le tengo mucho cariño a la jugadora y a gente que trabaja en el club. Y al final del año pasado ya se dio esta opción de Unión Española que me permitieron seguir al momento de terminar mi especialidad. Y aquí estoy feliz en Unión Española tratando también de aportar mi granito de arena. Buenísimo. Diego, y cuéntanos un poquito cómo es tu función de médico en el club. ¿Cómo es el trabajo de un médico en un club de fútbol?
Es un trabajo complejo en el sentido de que si bien uno tiene horarios, el fútbol funciona 24/7. En el fondo, si a una jugadora le pasa algo, uno tiene que estar ahí. Si es que alguien quiere tomar algún medicamento y quiere saber si es doping o no, tiene que estar ahí para contestarle. Entonces es bien desgastante, pero claro, al momento de ver resultados en las deportistas y que ellas vean cómo mejoran su tema salud, su tema rendimiento, es súper reconfortante. Entonces es un mundo que si bien es complejo, yo creo que todos los que trabajan en el fútbol saben que es complejo, más en el fútbol femenino, es un mundo que a uno lo motiva harto y le dan ganas como de seguir adelante. Y en ese sentido, claro, ¿qué hace un médico deportivo? Pucha, es harto, depende del contexto en el que esté. Cuando uno no tiene nutricionista o psicólogo, tiene que hacer la pega del nutricionista o psicólogo. Me tocó ser camillero en algunos partidos, pasabalones, como que al final uno tiene que estar disponible porque es un equipo y uno funciona en pro del equipo. De hecho, en el último partido de Unión Española con Colo-Colo, te vimos corriendo también con digamos, con tus implementos, y me imagino ahí ya es en un rol más de kinesiólogo, ¿no? Claro, este partido nos tocó entrar, éramos dos médicos, me tocó a mí entrar a cancha, ahí uno tiene su bolso con sus cosas, yo soy un poco toca y las que me conocen van a saber, entonces el bolso tiene su orden, cada bolsillo tiene las cosas adecuadas, pero claro, nosotros igual contamos en el club con kinesiólogas, con TENS, entonces ahí uno va adaptando y va tratando de aportar en lo que sea necesario para aportar al equipo y más que nada a las jugadoras, y ellas son las que tienen que brillar en este deporte. Claro, qué interesante. Y como lo decías tú, 24/7 igual. O sea, sabemos que los médicos son 24/7, Sí. pero en el club también funciona así. Sí, yo igual quizás ahí peco de ser un poquito obsesivo. Entonces, por ejemplo, yo duermo con el celular debajo de la almohada y si suena mi teléfono me levanto, lo contesto y después sigo durmiendo, pero es porque me gusta que todo salga bien. Y así como yo veo el esfuerzo de las jugadoras por superarse cada día, creo que uno tiene que dar el mismo esfuerzo para generar ese compromiso y esa motivación de todos a seguir mejorando. Claro. Diego, y entrando un poco más al tema que queremos tocar contigo, que tiene que ver con las hormonas, con todos estos procesos que viven también las mujeres en el alto rendimiento. O sea, por qué se generan estas diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres que se ven mucho más marcadas en el fútbol? Yo creo que es un tema complejo, es un tema que de a poco se ha ido hablando más, antes no se hablaba de los temas. La diferencia entre hombres y mujeres radica en dos ítems principales. Por un lado, el tema cultural, sabemos que las mujeres partieron en el deporte en el año 1900, en el año 1967 en algunos deportes como la maratón, entonces eso obviamente genera una merma a nivel rendimiento por los años de exposición al deporte. Y por otro lado es lo que tú dices, estos cambios fisiológicos, hormonales, anatómicos, que obviamente van a generar una diferencia entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. Si uno va a hablar, hay muchos sistemas que hay cambios. El corazón del hombre es más grande, tiene más musculatura, por lo tanto bombea más sangre, el sistema respiratorio es más eficiente para los hombres y el sistema musculoesquelético, que es fundamental en el rendimiento, sabemos que los hombres tienen más densidad mineral ósea, que tienen mayor masa muscular, por lo tanto mayor fuerza, mayor fibras tipo 2, que son las que nos generan la potencia. Entonces, no podemos comparar uno con otro. Uno tiene que buscar lo mejor, pero hay que conocer todas estas características, todos estos cambios hormonales, para poder plantar o plantear objetivos que sean adecuados para lo que uno busca. Mm. Entrando ya, por ejemplo, en el ciclo menstrual, que es todo un tema para el alto rendimiento, tal vez. Ahí tú me vas a contar si es mito, si es verdad. Pero quisiera preguntarte, ¿qué pasa con eso? Con el ciclo menstrual, ¿cómo interfiere en el deporte de alto rendimiento? ¿Y cómo se recomienda trabajar con las deportistas en cuanto a las cargas, a las exigencias? Porque tengo entendido que hay días y días y cada vez se estudia más al respecto. Sí, yo creo que de esa pregunta se desprenden como dos grandes temas. Por un lado, el ciclo menstrual y por otro lado, el tema de las cargas, que para mí es un tema fundamental. Con respecto al ciclo menstrual, sabemos que es parte de la vida de la mujer, es parte normal de la vida de la mujer, pero tenemos que saber qué es un ciclo menstrual normal. Y en ese sentido, sabemos que aproximadamente la primera menstruación en las mujeres es aproximadamente a los 12,5 años. Tiende esa menstruación a regularizarse con el paso de los años, el 75% lo hace a un año y el resto del 25% a 6 años. Entonces eso es algo que hay que ir observando según las etapas que esté cruzando.
Y también hay otras características que son importantes, como que el ciclo dure entre 21 a 35 días, que el sangrado dure entre 2 a 7 días y que la cantidad de sangrado nunca sea mayor a 80 ml, que son entre 3 a 5 toallitas. Si es que uno se sale de esas características normales, obviamente es algo que hay que ir a estudiar, que hay que ir a evaluar, porque puede estar asociado a patologías y también podría haberse asociado a pérdida de rendimiento, que son algunas cosas que vamos a ir conversando a medida que se vaya desprendiendo. Con respecto a las cargas, que es el otro tema, para mí las cargas es un tema fundamental que debemos conocer y que todo, no solamente el área médica, sino que los PF, los entrenadores, las jugadoras, los kines, todos en el fondo los que trabajan en el mundo fútbol tienen que conocer el manejo de cargas. ¿Por qué? Porque si yo hago una carga adecuada, con eso genero adaptaciones y con eso genero más rendimiento. Si yo no cargo adecuadamente, o estoy haciendo una carga muy baja y no voy a generar adaptaciones, o estoy haciendo una carga muy alta y probablemente se podría asociar a patologías que son graves en el deporte. Y eso es importante considerarlo. Y cuando hablas de patologías graves, ¿cómo qué ejemplo podríamos tener? Hay una patología que se llama REDS-S, que es el déficit de energía relacionado al deporte, antigua triada de la mujer atleta, no sé si te suena. No mucho. Ya, antes se asociaba un déficit de energía a en el fondo, una serie de cambios en múltiples sistemas que lleva a generar alteraciones menstruales y alteraciones de huesos, quiere decir fracturas. Y eso, en el fondo, triada, que ahora se ha visto que no es una triada, sino que son mucho más sistemas, puede incluso llevar a la muerte de un deportista. Entonces es un tema que hay que considerar y ahí uno de los mitos grandes es que el no tener la menstruación, por ejemplo, es un signo de que uno está entrenando bien, todo lo contrario. O sea, cuando uno no es normal no tener la menstruación y cuando uno no la tiene, hay que preocuparse y hay que ir a estudiar el por qué no está llegando esa menstruación. Diego, también hay casos de deportistas que han muerto. O sea, a propósito del REDS que nos explicabas tú. Porque así como a grandes rasgos yo lo entiendo como que el déficit calórico te lleva a una irregularidad hormonal. Y eso te podría producir algo al corazón, ¿no? Claro, en el fondo los precursores o lo que yo necesito para formar hormonas sexuales principalmente es colesterol. El colesterol viene de la grasa. Si yo entreno mucho y no manejo las cargas y pierdo esa grasa, no tengo cómo generar hormonas en el fondo femeninas y en ese sentido voy a perder mi ciclo menstrual o mi menstruación. Al yo perder mi menstruación, obviamente hay hormonas que son fundamentales, por ejemplo el estrógeno, para absorber en el fondo calcio en el hueso. Entonces, si yo no tengo hormonas, no estoy absorbiendo calcio y eso se asocia a fractura. Y así empieza a generar diferentes alteraciones a nivel de salud mental, alteraciones a nivel cardíaco como generación de arritmia, entre otras muchas cosas que, claro, podría llegar a generar la muerte y se han visto casos que han llegado a la muerte de las deportistas. Considerar que si bien partió de una triada de la mujer atleta, actualmente se sabe que esto puede ser tanto en hombres como en mujeres, no es exclusivo de las mujeres. Y también, como hay días y días, lo decíamos, para las exigencias físicas, hay estudios que avalen, por ejemplo, que en cierto periodo con mucha exigencia la mujer es más vulnerable a las lesiones. Ahí hay varios mitos con respecto a eso. Sí hay algunos estudios que son más antiguos, pero sí demuestran, por ejemplo, que en la fase, para no complicar el tema, hay diferentes fases en el ciclo menstrual y que en algunas fases hay mayor tendencia, por ejemplo, a roturas del ligamento cruzado anterior. Entonces, sí, eso hay en el fondo una relación de que en algunas fases del ciclo menstrual podría estar más asociados a algunos tipos de lesiones por un tema hormonal. En el fondo, en ese sentido hay más relaxina, que es una hormona que hace que los tejidos sean más elásticos y podría predisponer a que hayan ese tipo de lesiones. Oh, qué interesante. Y con todo esto que hemos hablado, ¿el ciclo menstrual podría ser o se podría definir como una limitante para la mujer en el alto rendimiento? Yo no lo veo como una limitante, porque sabemos que en el ciclo menstrual existe, siempre ha existido, hay muchas deportistas de muy alto rendimiento que claramente tienen su ciclo menstrual, entonces no lo veo como una limitante. Sí es un tema que hay que tener en consideración, porque hay muchos metaanálisis que es como la evidencia más alta en cuanto a artículos, que hablan de que no existe una correlación entre las alteraciones en el fondo hormonales o los cambios hormonales
con rendimiento. Pero si uno va a leer detalladamente esos estudios, también se ve que hay una relación entre el bienestar o la disminución de este bienestar con los signos y síntomas del ciclo menstrual con una disminución en el rendimiento. Entonces eso es lo que uno tiene que enfocarse. Hay muchos estudios, si uno va a leer, por ejemplo, en rugby, el 93% de las mujeres refiere tener síntomas premenstruales y menstruales. Y de este 93%, el 67, 70% dice sentir tener menos rendimiento en esa fase. Entonces, ¿qué es lo que uno busca más que la asociación entre alteraciones hormonales y rendimiento? Es tratar esos síntomas pre y durante la menstruación para que la deportista pueda rendir tranquila, sentirse cómoda y poder dar lo mejor de sí y no tener que bajar el rendimiento porque le molestan las mamas o porque está con dolor menstrual. Entonces, eso sí hay formas de prever cuándo va a venir o cuando ya viene, poder tratarlo de manera efectiva. Claro. Así como anécdota y también como experiencia personal, Diego, ahora hay mucha más información de esto, pero antes, yo me voy a remontar a mis tiempos cuando también jugaba fútbol, yo no tenía idea de esto y cuando estaba en mi periodo, digamos, yo entrenaba como siempre y si me exigían mucho, yo también me esforzaba mucho, pero nunca supe que hay momentos en que uno tiene que bajar un poquito la intensidad, que puede estar propensa a alguna lesión o que de repente no es lo más óptimo para el organismo, pero también entiendo que todas las mujeres somos distintas y en mi caso los síntomas no eran tan, digamos, inhabilitantes, porque hay mujeres que sufren mucho con esos días. Sí, o sea, a mí me ha tocado de todo, jugadoras que nunca han tenido ningún síntoma, como jugadoras que los días que están con la menstruación no pueden entrenar. Y ahí uno va ajustando diferentes cosas. Bueno, hay de todo, pero hay evidencia con la parte nutricional, hay evidencia con el tema de las cargas, hay evidencia con algunos medicamentos. Entonces, y por eso es muy importante conocer muy bien a la jugadora, no solamente ir una vez como médico y después estar ahí por si alguien se doble el tobillo, sino que hay que tener un contexto muy importante, ver las características de su ciclo, ver cómo se comporta, si es que todos los meses hace síntoma o no, si es que es más relación a alguna estación, por ejemplo. Entonces, todo eso uno lo va trabajando, lo va viendo, para después tratar de aportar en eso. Que pasa que puede que justo en un partido importante llegue la regla y yo no puedo perder una jugadora por una menstruación. Probablemente yo puedo prever eso y ver cuál va a ser la herramienta que voy a utilizar para que la jugadora pueda rendir de mejor manera cuando corresponda. Claro, sí, qué bueno saber eso y aclararlo. Y si hablamos, por ejemplo, de los principales mitos, porque uno escucha muchas cosas, pero de esas frases, digamos, tan populares, ¿qué es verdad y qué no? Hay varios mitos, es difícil elegir cuál es el que más uno quisiera como que la gente conociera. Pero yo creo que varios lo hemos ido hablando como durante la conversación. El primero yo creo que el tema de las hormonas afecta al rendimiento. Ya hablábamos que hay estudios que demuestran que no es así, que obviamente se pueden generar síntomas, se pueden generar molestias, pero que si uno las previene y las trata de manera adecuada no tendría por qué disminuir el rendimiento. Para mí el más importante, y lo mencioné también un par de preguntas atrás, es el tema de la menstruación, el no tener menstruación como signo de que estamos entrenando bien. Yo creo que ese es algo que se repite mucho. Si uno habla con personas relacionadas al fútbol, muchos te van a decir, no, es que está sin la regla, así que estamos bien en las intensidades. Y eso es un error grave y muy grande y con consecuencias fatales. Entonces, para mí ese mito es lejos el más importante. Hay muchos mitos respecto a que también no se puede realizar actividad física intensa los días de la menstruación y lo mismo. No existe evidencia respecto a eso, no es un tema que esté demostrado y es más una creencia que otra cosa. Y otro que quizás también es como repetido y es importante como aclararlo, es que o más que la actividad física, es que el ejercicio de alta intensidad podría generar como alteraciones para después ser madre. Y eso es algo que se repite harto, se escucha harto,
Y la verdad es que es todo lo contrario. Si uno se va también a ver los papers, las publicaciones, las cosas, a las deportistas les cuesta mucho menos quedar embarazada que una persona que no hace actividad física de manera recurrente. Y eso está más que demostrado y no es algo de ahora, desde hace muchos años. Entonces, yo creo que esos son como los grandes mitos. Y el otro es el tema de las lesiones que me comentabas antes, que hay cierta, en el fondo, tendencia a que en algunas fases puede haber mayor tendencia como a algunos tipos de lesiones, pero también es como súper específico, no es llegar y decir, ah, no, por estar en esta fase te vas a lesionar, no, pero también está dentro de. Ah, perfecto. Ha estado súper interesante la conversación, Diego, pero quiero hacer una pequeña pausa para que nos podamos hidratar un poquito. Un poco. Y presentar a Electrolit, que me imagino lo conoces y la gente también. Es una bebida hidratante premium que está hecha también para deportistas, tiene una perfecta combinación de iones, electrolitos y glucosa natural y permite que la hidratación sea instantánea. Así que hoy nos acompaña acá en el programa. Si quieres probarla, Diego, ahí está disponible. Mira, este sabor de frutilla kiwi, ese es uno de los nuevos, que es Blue Raspberry, pero es como frambuesa. Y también hay otro sabor nuevo que es maracuyá. Así que, bueno, Electrolit ahí siempre nos acompaña y quiero entregarte a nombre de ellos también un presente que es un kit de hidratación para ti. Muchas gracias. Y lo tengo por acá. Muchas gracias, Electrolyte, por el regalito. Gracias a ti. Vamos a probarlo igual porque después de tanto hablar se empieza a secar la boca. Sí, yo creo que también yo. Y mientras lo probamos, le voy a contar a la gente que Electrolit está presente en el mercado en varios lugares. En supermercados como Unimark, Jumbo, Líder, y también está en farmacias, Alcobrán, Ahumada, Cruz Verde, y en lugares ya más pequeñitos, locales como OK Market, Oxxo y Espacio 1. Así que vayan a probarla porque es muy rica. Además de ser hidratante, es rica. Ahí vi a la Mariana con sus Electrolyte. Ah, sí, Después porque de la Mariana entrevista también pasada. vino a Pase Taquito. Así es. Mariana nos contó sus historias Del sur. del sur, sí. Y además, buenísima, tremenda jugadora. Así es. Bueno, y mientras tenemos aquí a Electrolit en la mesa, también quiero hacerle mención a otro auspiciador que es el Copihue de Lonquén. Y ellos tienen mote con huesillos por mayor, hacen ventas mayoristas, sobre todo para los emprendedores que quieren tener el nombre de la marca en su negocio, porque obviamente tiene una tradición familiar, una secreta receta que es muy rica. Así que les va bien, sí, esa es la Los verdad. conozco. Y pueden ir a su sitio web para hacer sus pedidos a www.elcopihuelonquen.cl y también pueden escribirles al WhatsApp que les vamos a dejar acá abajito, porque así es también otra forma de hablar con ellos, cotizar, hacerles pedidos y es mucho más rápido. Además, llevan un tiempo apoyando al fútbol femenino, así que bien. Sí, y hacen delivery, por si les interesa. Y bueno, Diego, a propósito de eso, acá tengo un regalito de El Copihue, que es una gift card Muchas gracias. por productos para que pruebes cuando tengas ganas de salir a... Mi papá va a allá. ser el más feliz. Lo conozco, auspiciaban a Santiago Morning cuando yo estaba ahí. Sí, Entonces sí. ahí yo llegaba los fines de semana con un mote con huesillo a la casa. Ah, buenísimo, buenísimo, sí. Estuvo mucho tiempo El Copihue con Santiago Morning. Así es. Así que bueno, muchas gracias a El Copihue de Lonquén y por el apoyo de siempre. Y quiero seguir preguntándote cosas, Diego, porque está muy interesante esto. Y partir, digamos, por un caso que a mí me llamó la atención, que tiene que ver con un testimonio de una ex seleccionada chilena en el 2008, año en el que se jugó el primer mundial femenino aquí en Chile. Ya ha pasado tiempo, pero en ese año
La entrenadora era Marta Tejedor, los conocedores del fútbol femenino deben saber quién es. Y, y según el testimonio de la ex seleccionada chilena, que es Pamela Coywin, en ese tiempo hicieron varias pruebas a las jugadoras para ver la posibilidad de suspender la menstruación en los días de alta competencia, enfocándose también en el Mundial. Y hubo ciertas seleccionadas que fueron, digamos, sometidas a eso. Yo te quiero preguntar ¿qué dice la ciencia con respecto a eso? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Se recomienda? ¿No se recomienda? Porque el objetivo era, en el fondo, que no afectara el rendimiento. Sí, es una pregunta compleja en el sentido de que quizás no tiene una respuesta tan exacta. En medicina en general uno está acostumbrado a que nunca nada es exacto, siempre la respuesta es depende. Y en este caso es más o menos lo mismo. ¿Existen herramientas que se pueden utilizar para suprimir la menstruación? Sí, se utilizan, también se utilizan. Pero todo esto depende en el fondo de la persona o de la deportista en este caso, de sus variantes fisiológicas, de cuáles son sus objetivos, de en qué nivel o en qué etapa de la competencia está, cuándo es su próxima competencia o qué es lo que yo estoy buscando, si médicamente esto va a generar alguna alteración o no. Entonces al final es una decisión compartida entre la jugadora, en este caso conmigo sería el deportólogo, y probablemente también con la ginecóloga o el ginecólogo que es como más especialista en el tema. Pero de que hay herramientas, de que se pueden utilizar, pero tenemos que considerar que en ese sentido también los anticonceptivos son un medicamento y obviamente el suprimir un ciclo menstrual que es normal o el suprimir en el fondo esta menstruación que es algo normal puede generar algunas alteraciones, puede generar algunos cambios de humor, puede generar algunas alteraciones psicológicas si uno lo ve así. Entonces es algo que hay como que evaluar caso a caso para ver si corresponde o no y para ver si los beneficios están sobre los riesgos. Cuando eso es lo que uno va jugando generalmente en el mundo del fútbol. Siempre está por un lado el rendimiento, que claramente es importante, pero nosotros como área de salud no podemos dejar nunca de lado el tema salud. Y en ese sentido, uno como médico en este caso, es importante que todas las decisiones que tomemos y todo lo que hagamos con una jugadora sea en base a evidencia, o sea, en base a estudios. Porque yo puedo decir, esto me sirvió alguna vez, o esto, pucha, lo escuché alguna vez, pero al final uno está jugando con la carrera de una jugadora, con quizás el sostén de la casa de una jugadora, quizás con la salud de una jugadora. Entonces, hay cosas que uno puede ceder, pero en este tipo de cosas yo creo que más en la medicina o en el área de ciencia, uno tiene que basarse mucho en la evidencia para apoyarse y poder dar lo mejor para cada una de las jugadoras y no generar conflictos en el fondo, tanto en su salud como en su rendimiento a largo plazo. Claro. Me gustaría saber qué técnicas o cuáles son los métodos como para suspender esto. ¿Es mediante fármacos, mediante...? Sí, o sea, principalmente están todo lo que tiene que ver con los anticonceptivos. Y ahí hay diferentes tipos de anticonceptivos que uno va a utilizar. Cada uno tiene diferentes dosis, diferentes formas de tomarla y va a generar diferentes resultados, algunos con sangrado, otros con sangrado, o sea, unos con, unos sin. Y ahí uno va viendo, según caso a caso y súper individualmente, qué es lo que va a ocupar para que sea lo mejor para esa deportista, siempre con mucha responsabilidad. Yo creo que en ese sentido la parte de salud en el fútbol, también hay muchos mitos, hay mucho que se hace porque siempre se ha hecho así, pero hay que tener mucha responsabilidad al momento de tomar una decisión así y que sea lo más adecuado y saludable para la deportista. Claro. Y cuando se suspenden estos periodos, digamos, hay como alguna recomendación en que, porque me imagino que a lo mejor una mujer no es la idea de que suspenda, no sé, durante años, pues, mientras hace su actividad deportiva. Sí, o sea, en general, como te dije, es muy caso a caso, pero también esto va con un control ginecológico asociado, que es en el que principalmente indica los anticonceptivos y va con un control. De hecho, las recetas de anticonceptivo tienen una duración, porque tiene que haber un control cada cierto tiempo para ver si es necesario volver a indicar ese anticonceptivo o hay que cambiarlo o aparece un factor de riesgo y no se puede dar. Entonces va con un control asociado, no es como que uno lo dé y se despreocupe, sino que va con un seguimiento bastante cercano. Ah, perfecto. Generalmente es como con evaluación anual.
Ya, Pero obviamente depende del método, pues hay métodos que duran más años, otros que duran menos años, entonces ahí uno va viendo. Y pasando a otro tema, Diego, que tiene que ver ya con el embarazo, que es otra etapa. Hay casos que tenemos en Chile, bueno, hay varias futbolistas que son mamás, se me viene a la mente María José Urrutia, Nicole Gutiérrez, también el caso de Javiera Toro, que me llama más la atención, yo desde mi desconocimiento, porque ella está jugando en España y cuando supo de su embarazo, que fue hace poquito, yo diría el año pasado, ya nació su hija, Sí. y ella continuó entrenando hasta bien avanzado el embarazo, bueno, después tuvo a su hija, ningún problema. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo se compatibiliza eso? O sea, la gestación con el deporte de alto rendimiento, ¿se recomienda, no se recomienda? ¿Cómo funciona ahí? Hay varios factores y hay varios matices. En ese sentido, el embarazo tiene recomendación de actividad física, debería ser obligación, en el sentido de que la Organización Mundial de la Salud tiene sus directrices que son del año 2020 y que recomiendan realizar 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a la semana, y esto se puede asociar a ejercicios tanto de fuerza o resistencia, por así decirlo, o de flexibilidad. Entonces, de que hay que hacer actividad física mientras se está embarazado, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene beneficios, disminuye en el fondo que se genere diabetes gestacional, el síndrome hipertensivo del embarazo, la depresión postparto, los dolores postparto, o sea, sí, dolores de espalda, el tema en el fondo, sintomatología, en el fondo depresiva que se puede generar durante el embarazo. Todo eso tiene evidencia que disminuye con la actividad física. Por eso es importante hacerlo. Al momento del deporte de alto rendimiento es un tema más complejo, porque obviamente tiene indicaciones de hacer, pero hay que tener algunas consideraciones. Y en ese sentido, algunas consideraciones importantes, porque hay varias, es evitar temperaturas extremas, que obviamente esa temperatura sí podría afectar al feto. Evitar deportes que tengan el riesgo de caer en el fondo boca abajo, en el fondo y golpearse el abdomen, o le puede llegar un pelotazo, o pueda tener un choque con otra persona. Entonces, si uno va a la parte como alto rendimiento, y de hecho una de las recomendaciones es que si una persona hace deporte antes del embarazo, podría seguir haciéndolo siempre que se mantengan las otras consideraciones que estamos hablando como tratadas y que tenga supervisión por un médico. Pero el fútbol no sería como la principal actividad que uno recomienda para una embarazada, sino que sería más bien la caminata, todo lo que tenga que ver con ejercicio en piscina, eso es lo que tiene como más beneficios demostrados. Pero la actividad física en el embarazo va sí o sí. Claro, mira qué interesante. Yo no sé si en el caso de Javier Toro ella entrenaba con el equipo o hacía un entrenamiento diferenciado, no lo sé, pero llama la atención, obvio. Sí, igual hay que tener en consideración que el tema del embarazo tampoco es como vaya a acostarse y no haga nada, no es así. De hecho, el 50% de las mujeres, en varios estudios lo demuestran, dejan de hacer actividad física durante el embarazo por miedo a generar daño en el feto y por también muchos mitos que existen de esto. Entonces, es importante que también como área de salud, porque nosotros en medicina en general vemos muy poco de esto. Entonces, si uno le pregunta a alguien que recién salió de medicina, probablemente no va a recomendar actividad física en esta población. A medida que uno se va especializando y se va metiendo en el tema, va viendo toda la evidencia que existe y que es muy antigua, si no es que sea de ahora. Entonces eso es importante conocerlo, porque si nosotros como área médica no prescribimos actividad física, ¿quién más lo va a prescribir? Hay estudios que demuestran que muchas empiezan a hacer actividad física por lo que ven en los matinales, o dejan por lo que ven en los matinales, o otras cosas. Entonces es un tema que volvemos a lo mismo del inicio, la educación es fundamental con respecto a estas temáticas. Claro. Y me imagino que también hay otro grupo de mujeres que no han sido muy deportistas y en el momento del embarazo se les ocurre empezar a hacer más actividad física. También, y ahí se relaciona también con lo que me preguntabas del rendimiento. El rendimiento y deporte en el embarazo ya es un tema más complejo, porque en el fondo ahí uno está al máximo y va al máximo. El deporte busca eso, ganar y buscar un máximo desempeño. Entonces ahí hay que tener más consideraciones, hay que evitar en el fondo cosas que pueden generar daño al feto, y obviamente al momento de volver tampoco es llegar, tener el parto y el día siguiente volver al mismo nivel que antes.
En el fondo, hay una merma también en lo que es rendimiento, pero que es algo tratable. Ya, ahí como que respondo un poco a la pregunta que te quería hacer sobre si después de que la mujer es madre, disminuye el rendimiento deportivo. O sea, pensemos en unas deportistas de alto rendimiento. Yo creo que si uno lo ve como desde fuera, todos dirían probablemente sí. Pero si uno va a lo mismo, yo me gusta harto la evidencia porque creo que por algo se está estudiando y por algo se hacen estas cosas. No está demostrado que el embarazo baje el rendimiento, pero hay que tener una consideración. En el embarazo obviamente va a bajar el nivel de actividad física de entrenamiento, por lo tanto hay un desentrenamiento que es basal del embarazo, eso está. Y lo que uno busca al hacer actividad física del embarazo, aparte de todos los beneficios que hablamos anteriormente, es que ese desentrenamiento sea lo menor posible. Se ha demostrado que las mujeres que hacen ejercicio antes del embarazo bajan menos la cantidad de actividad física y de intensidades durante el embarazo, a diferencia de las que no hacen, tienden a bajar los valores mucho más cuando están embarazadas. Y la vuelta, claro, no es llegar, tener el parto y ponerse a jugar fútbol, por ejemplo, sino que va a depender de muchas cosas, lo mismo. Siempre es individualizado, depende si hizo alguna patología del embarazo, depende cómo fue su parto, es diferente si fue vaginal o fue por cesárea, es diferente si hizo depresión postparto o no hizo depresión postparto, es diferente si entrenó o no entrenó durante el embarazo, pero al final, si bien al final uno lo toma como un tiempo de desentrenamiento que tiene que volver a adaptarse. Entonces, el tiempo como para volver al rendimiento pre-embarazo está alrededor de los 2,5, 3 años. Ese es el tiempo que uno espera como para volver a que el cuerpo genere todos estos cambios que generó para el embarazo, volver como a la normalidad. Y en ese sentido, lo mismo, no es llegar y competir, sino que uno vuelve primero a participar, después vuelve al deporte y después vuelve al rendimiento. Es como hacer una kinesiología después de una lesión, va por etapas y uno va cumpliendo metas para llegar al rendimiento previo. Claro. 2 años entre 2 años y medio y 3 ya podría recuperarse ese alto Ahí en los rendimiento. estudios se ve más o menos, probablemente a las 6 semanas ya están haciendo actividad física post el parto, incluso menos en algunas personas que vienen como con el hábito de hacerlo. Pero claro, más o menos ese sería el tiempo considerando que la lactancia tiene sus implicancias y hay muchos temas que tienen sus implicancias dentro de. Pero hay mucho que hacer. Tampoco es llegar y decir, ah, ya sí vuelve a jugar, sino que hay que ver estos tiempos, hay que ver cómo mejorar todo el tema de recuperación. Hay muchas estrategias a hacer, pero no se puede llegar al rendimiento anterior. Buenísimo. Qué interesante ha sido todo esto, Diego. De verdad, me voy súper instruida con varias cosas. Creo que la gente que nos ve también. Y para... Bueno, esta es la entrevista que queríamos tener contigo, pero además faltan otras cositas en este capítulo y también regalos y cosas. Entonces, quiero que le demos paso a la sección que se llama Solo para Cracks. Y en ella te vamos a pedir tu autógrafo en el balón que tenemos emblemático del programa ya. Así que vamos a invitar a la gente para que veamos un video y luego volvemos. Y aquí estamos de vuelta en Solo para Cracks, esta sección que les encanta a ustedes. Y aquí le vamos a pedir la firma en nuestro balón, como les dije, emblemático, aquí al experto, a Diego Herreros, médico que actualmente trabaja en la Unión Española. A ver si me tiran el balón. Aquí está. Mira, Diego, ahí está el plumón y puede elegir cualquier lugar. A intentarlo. Me tocó justo practicar el fin de semana esto, así que fui a ver a Santiago Morning femenino y como la Mari metió 3 goles, se quedó con la pelota. Así ¿Ya? que me pidió que, justo estaba ahí, entonces me pidió que se la firmara, dije, para practicar. Ah, mira qué bueno. Ahí está. Ahí está. La firma. Es esta, ¿verdad? Esa, Sí. al lado de la Mariana. Al lado, ¿verdad? Ahí tenemos la firma. La vamos a dejar acá, Diego, para que
nos acompañe. Y quiero hacerle mención también a T1, que es la marca de este balón, en este caso es de futsal, porque ellos hacen productos pensados para las futbolistas. Ese es su gran desafío. A mí me encanta decirlo porque no conozco otra marca que piense y que elabore productos pensados en mujeres futbolistas. Así que la idea es que ellos también sigan creciendo y si quieren productos como este, camisetas de entrenamiento, guantes de arquera, calcetas antideslizantes, pueden ir a sus redes sociales, están en Instagram, también están en Facebook y les dejo un número de WhatsApp para que puedan hacer su pedido. Si bien ellos están en Brasil, también hacen despachos acá a Chile, así que aprovechen de pedir toda la información que necesitan y de probar sus productos. Ahí se nos cayó el lapicito. Y Diego, quiero también hacerte un regalito de parte de Chihuahua, que es este. Muchas gracias. Vamos, abrimos el tiro. Bueno, es una calceta antideslizante. Ahí lo vamos a ocupar para volver al fútbol de a poco. Bueno, saliendo una lesión igual, así que de a poco para volver. Muchas gracias. De nada, de nada. Ahí está entonces otro de los productos de Chihuahua que, como lo vieron, calcetas antideslizantes. Y quería pedirte, Diego, si puedes a esa cámara que está ahí, invitar a la gente a que nos siga en nuestro canal de YouTube para que sigamos difundiendo el fútbol femenino. Nada, agradecer la invitación, estuvo muy entretenida la entrevista, ojalá todas puedan verlo, revisar esto, va a ser algo que seguramente les va a servir y dejarlos todos invitados a seguir a Pase de Taquito, a seguir apoyando al fútbol femenino. Yo creo que todos podemos aportar desde nuestra área un granito de arena a esto y es algo que le da visibilidad y aporta mucho a lo que es el fútbol femenino y las jugadoras, así que también agradecerte a ti por todo esto. Y vayan a seguirlo ahí en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales. Sí, muchas gracias, Diego. Siempre es importante también el respaldo que nos dan ustedes, como en este caso expertos, las invitadas, futbolistas, entrenadores, hasta árbitras hemos tenido acá. Entonces, son todos especialistas en su área y para nosotros es súper importante que puedan invitar a la gente y recomendarles Pase de Taquito. Y para continuar, Diego, quiero también hacer mención a nuestro último auspiciador, que tiene que ver con la agencia Woman Studio, que está liderada 100% por mujeres y su CEO es Cari Montesi, que es la autora oficial del himno de la Roja Femenina y también la canción de Pase de Taquito. Así que lo dije la otra vez, una amiga de la casa. Un saludo también para ella. Y la agencia Woman Studio se dedica a potenciar, digamos, el talento artístico de todos los amantes de la música. Así que si ustedes quieren arrendar salas de ensayo que están equipadas profesionalmente, tomar clases de canto, guitarra, bajo, cualquier otro instrumento y también asesoría en gestión de medios, ahí está Woman Studio, tienen el número de WhatsApp, tienen las redes sociales, así que vayan a averiguar mucho más con ellos. Y así vamos cerrando este capítulo, Diego. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por contarnos tantas cosas y enseñarnos un poquito más de esta área de la salud que siempre es muy importante tener presente en el deporte. Nada, nuevamente muchas gracias por la invitación, por el tiempo, por el espacio. Y más que nada agradecer a todos las que miran el programa, los que miran el programa, como dije, que sigan apoyando y que traten desde su área aportar un poco a lo que es el fútbol femenino, porque esto va a seguir creciendo sí o sí y se va a imponer de a poco con el tiempo. Así que agradecido, invitarlos también a seguirme, estoy con un Instagram informativo que partí hace poco, Doc Diego MedDep, de medicina deportiva. Así que ahí se vienen algunas publicaciones de lo que hablamos en esta entrevista y estas cosas. Así que feliz también de aportar si alguien necesita consulta o algo. Todavía no estoy atendiendo, pero se viene prontamente, así que feliz.
Buenísimo, Diego. Ya saben también para que vayan a seguirlo a sus redes sociales. Diego Meddev. Doc Diego MedDev. Ya. En el fondo ahí te lo puedo mandar, a ver si lo dejan ahí abajo Claro, escrito. muy buena idea. Lo vamos a dejar en la descripción. Así que eso, Diego, muchas gracias y mucho éxito también en todo lo que venga este año. Muchas gracias a ti, Dani, por la invitación. Ahí nos despedimos en esa. Chao, chao.